va a haber la replicación de los virus. Segundo, que se pueden clasificar por sus sitios nucleicos. Tercero, por la estructura. La estructura, como les dije, puede ser desde lo más simple a lo más complejo. Sin embargo, todos los virus van a tener algo básico que se va a llamar cubierta protectora llamada cápsida. Esa cápsida va a servir de protección al genoma del virus para que pueda tener un ambiente en el cual se pueda replicar fácilmente. Dentro de ellos también vamos a tener una estructura de fosfolípidos, como la vemos acá. Esta cubierta de fosfolípidos, acá tenemos la cápsida. ¿Para qué nos sirve esta cubierta de fosfolípidos? Más que todo nos va a ayudar a que el virus pueda replicarse sin alteraciones externas. Un ejemplo de esta estructura vírica puede ser el virus de la gripe A. Este virus de la gripe A va a estar compuesto por una cápsida, va a estar compuesto por un grupo de fosfolípidos, y dentro de esta cápsida va a tener dos características, una que es la neurominidasa y la hemoglobina, que las dos van a ser glicoproteínas. Estas glicoproteínas son muy importantes para la expresión y la replicación del virus en este caso. Otra característica que tiene el virus es su tropismo. ¿A qué se refiere el tropismo? El virus tiene que seguir una línea. Por ejemplo, ustedes para llegar al cuarto piso tienen que pasar por el primero, segundo, tercero, o sea, no pueden irse de tres. Es lo mismo. Para que el virus pueda entrar y replicarse e infectar, tiene que seguir una línea. Si no pasa esa línea, simplemente no se replica. Entonces, nosotros vamos a considerar que el tropismo es una ruta de infección. Por ejemplo, estas rutas, o estos tipos de ejemplos de tropismo. El virus de Epstein-Barr. Este virus de Epstein-Barr va a tener una célula blanca. ¿Cuál va a ser la célula blanca? Es el target, que significa la célula B. Es decir, en esa célula blanca en la cual se va a replicar. No se va a replicar en las células T, las natural killer, en los monocitos, no. Se va a replicar en la célula B. ¿Y qué es lo que va a hacer? Necesita un receptor, es decir, un conector. Una conexión que pueda promover esa replicación. En este caso va a ser el receptor de proteína. Igual vamos a ver en el caso del rinovirus. El rinovirus, el target blanco de esto va a ser el epitelio nasal. No va a ser a través de la sangre, no va a ser a través de los intestinos, sino va a ser a través del epitelio nasal. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de unión? Va a ser los picantes. Es por ello que, por ejemplo, esa es la ruta más básica, esa es la fórmula o la respuesta inmune más básica. Nosotros nos adentramos no es tan simple. En este caso, nosotros ya podemos ver al virus y sus complejos. Acá tenemos las células T y las de los virus. Pero aparte de esto, también tenemos otras cosas muy importantes, como es la transcripción del ARN, también el CCR5, el CXR4. En estos casos, acá hablamos de otro tipo de replicación, estamos hablando de la replicación del virus del VIH. No solamente, ya sabemos que para la replicación del virus del VIH necesitamos los CD4. En esos CD4 nosotros no vamos a poder tener una replicación. Acá van a intervenir las células CD4, la CCR5, el G120 y todo lo que es la transcripción. Acá sí podemos ver qué es lo que hace el virus dentro de esta célula. Va a cambiar el ADN. Y al cambiar el ADN de la célula va a promover la replicación. Dentro de ello también, dentro de lo que es la respuesta inmune a virus, también incluye las células citotóxicas. ¿Cuál es la función de las células citotóxicas? Las células citotóxicas nos va a permitir, o en este caso va a permitir al cuerpo humano ver la replicación en sitios donde normalmente no se ve la replicación. Por eso les digo que van a poder ver al virus en sitios donde no se veía. Y eso va a ser a través de qué? A través de los complejos de histocompatibilidad. En este caso, el complejo de histocompatibilidad. ¿Y cómo va a actuar ese complejo de histocompatibilidad? ¿Cómo va a poder verificar la existencia del virus dentro de nuestro cuerpo? Mediante los fragmentos de proteína. Cuando el virus se replica, siempre va a eliminar unos fragmentos y esas proteínas se van a expresar en la superficie
fragmentos de proteínas nosotros los conocemos, ya sabemos que son en fisiología, incluso en bioquímica, que se llaman péptidos. Entonces, estos péptidos van a permitir el reconocimiento. También intervienen las células T. ¿Pero cómo intervienen las células T? Sabemos que las células T son un conjunto de células entre las cuales están los linfocitos T citotóxicos. ¿Y por qué decimos en general linfocitos tóxicos? Porque van a provocar reacciones de inflamación. ¿Por qué? Porque estos van a poder permitir la activación de las interleucinas 1, 6, etc. Entonces, estos linfocitos T citotóxicos tienen que ser activados, porque así en el cuerpo total no van a poder tener esa función. ¿Y quiénes los van a activar? Va a ser el receptor de las células T, o también llamada TCR. Entonces, el linfocito T citotóxico se va a unir a su TCR y va a reconocer al péptido. El péptido anteriormente ha sido reconocido ¿por qué? Por el complejo mayor de histocompatibilidad. Como ustedes están dando cuenta, todo es un camino. Si yo no puedo no puedo reconocer al péptido a través del complejo mayor de histocompatibilidad, el linfocito T citotóxico tampoco se va a poder unir al TCR y por ende no vamos a poder destruir al virus. Y por eso se va a seguir replicando, se va a seguir replicando. Entonces, una vez que se produce esa unión, va a ser la alerta de infección. Y como son citotóxicos, van a eliminar algo que se llaman factores citotóxicos. Y como ustedes ya saben, los factores citotóxicos van a promover la cascada de inflamación. Por ejemplo, acá tenemos es el receptor del TCR con los linfocitos T citotóxicos, y acá tenemos el complejo mayor de compatibilidad con los, en este caso, el azul vendría a ser el fragmento, o el péptido del virus que se está presentando a través de nuestro organismo. También, ¿qué es lo que va a pasar? El virus también tiene la posibilidad de hacer resistencia a todas las respuestas inmunes que nosotros tenemos. Y obviamente, para hacer eso, ¿qué es lo que va a hacer? Primero tratar de bloquear esta unión. Una vez que se bloquea esta unión, entonces nosotros como respuesta inmune no vamos a poder dar absolutamente ninguna. Esa es una forma como el virus se camufla de nuestra respuesta inmune. Acá, como ven, es la liberación de los factores citotóxicos, pero sin esta unión simplemente no se da. Ahora, ¿qué pasa si es que estamos en esa situación? Entran otras células llamadas natural killer. Estas natural killers se van a caracterizar porque van a activar la expresión ya disminuida de los complejos mayores de histocompatibilidad. Es decir, si el complejo mayor de histocompatibilidad tiene una unión débil, estas natural killers van a apoyar esa unión, van a fortalecer esa unión. Y una vez unidos, van a permitir la activación de los linfocitos citotóxicos. Como ya les dije, las células citotóxicas en realidad van a promover la inflamación. ¿A través de qué? Los factores citotóxicos. Cuando nosotros hablamos de histología, nosotros hablamos de todo lo que es la lipodización de eritroides, etc. Y dentro de ellos tenemos los polímeros nucleares. Y hay una denominación que tenemos gránulos citotóxicos que pueden encontrarse en los nitrógenos. ¿Por qué nosotros hablamos de gránulos citotóxicos? Porque esos gránulos van a promover la liberación de enzimas citotóxicas que van a promover la destrucción. Es lo mismo, estos factores citotóxicos van a tener esos gránulos que al final van a promover la destrucción del virus. Y eso en pleno contacto con las natural killer. Ahora, imaginemos que, las natural killer han tenido un buen rendimiento. ¿Qué otras formas de destrucción del virus tenemos? Porque ahora lo que les estoy hablando es básicamente de unión péptido, etc. ¿Podemos tratar de destruir al virus en sí? Sí, mediante la formación de las peporinas, que en realidad las peporinas van a ser como poros que se van a encontrar a través de la superficie del virus y van a tratar de destruirlo. Porque esos poros se van a abrir como poros y dentro de ellos van a entrar las grancinas, que al final son celulares que van a ser formadores de destrucción. Y todo esto va a promover algo que ustedes saben que es la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Exacto, es una muerte celular programada. Cuando la respuesta inmune es programada. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta todos los pasos que hemos hecho.
También citocinas van a promover la activación del interferón y los factores de necrosis tumoral. Todos estos al final van a ser mecanismos de destrucción, con la única finalidad de destruir al virus desde su replicación, desde la formación del ADN del área. ¿Intervienen los interferones? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer los interferones? Los interferones tienen un rol importante en la protección inmune frente a los virus. Estas van a ser unas moléculas de señalización a través del complejo de isocompatibilidad con la unión de las células T. Entonces, estos interferones van a ayudar a cohesionar esta unión. Una vez que se cohesiona, entonces puede haber una forma de... También forman los anticuerpos, sí. Los anticuerpos cumplen un rol importante en la respuesta inmune al virus. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a neutralizar al virus. ¿Cómo los van a neutralizar? Mediante un proceso llamado aglutinación. Es la aglutinación, es decir, que los anticuerpos se van a juntar. Y esos procesos de aglutinación van a destruir. Pero ¿cómo? No destruyéndolos por aglutinación, sino para que sean reconocidos, para que el sistema inmune nuestro lo reconozca. Una vez reconocidos, sean destruidos. Y el último mecanismo, o un mecanismo que existe, es la fagocitosis. Una vez aglutinados y reconocidos en esta célula, bueno, estos virus van a ser destruidos por células fagocíticas. Y esa es otra forma para la cual nosotros también podemos entender la destrucción. Ahora, también existe otro sistema, que es el sistema de complemento. Ustedes ya lo han visto. Y si no, vayan que no es para esa metodología. El sistema de complemento lo que va a hacer es opsonizar y promover la fagocitosis del virus, dañando su envoltura, sobre todo la capa lipídica que en algunos casos tiene el virus. ¿Cómo es la respuesta inmune frente a un virus? ¿Es una respuesta común en los pacientes o no? ¿La infección por hongos es común o no es común? No. ¿Por qué no es común? Alguien está llegando tarde. Esa es la última vez. Y cierra la puerta, ya nadie nos puede decir. 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no es común? A ver, ¿por qué no es común? ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Alguien? ¿Por qué cree que no es común? ¿Cuántos hongos hay a nivel en el mundo? ¿Hay que ser? 1.5 a 5 millones. Entonces, si es así, ¿por qué es común? ¿Por qué no es común? Porque son 5 millones de hongos con los cuales nosotros habitamos. ¿Por qué no nos da infección por hongos? Porque somos oportunistas. El hongo es oportunista. El hongo no va a dar a un paciente con un sistema inmune competente. Porque si no, todos ustedes tendrían hongo. El hongo se caracteriza por eso. Cada vez que nosotros hablemos de respuesta inmune, tenemos que estudiar al parásito, al hongo o a la bacteria con la cual nosotros vamos a tener de frente. Porque si no conocemos a la gente, ¿cómo vamos a responder? No sabemos cómo responder. El hongo es completamente diferente al virus. El virus no es oportunista. A ustedes les puede dar, a todos nos puede dar el virus de la gripe A y ser completamente competentes. En cambio, el hongo no. El hongo requiere los oportunistas. ¿Cuáles son los oportunistas? Existen muchas formas. Puede ser por esporas, inhalado, etc. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando es oportunista, tiene que buscar a personas o a pacientes que sean oportunistas. ¿Y cuáles son? Son los que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que estén utilizando los supresores, a los pacientes que tienen terapia, etc. Como lo dice aquí, son patógenos oportunistas que actúan cuando el sistema inmune está débil. Por ejemplo, medicamentos, inmunosupresores, infección por VIH, todo eso va a promover que la inmunidad esté deprimida. Entonces, ¿qué medicamentos conocen ustedes ya que ven en farmacología? Que pueden ser que sean
Anfotericina, anfotericina. Anfotericina es para dar el tratamiento. ¿Cuáles son unos inmunosupresores? Corticoides. Corticoides. ¿Qué más? Han hecho fármaco 1 y fármaco 2. Creo que son los que... ¿Qué más? Los corticoides son los únicos que pueden provocar inmunosupresión. ¿Qué inmunosupresores se usan? Puede ser otra vez el proteína neutralizante, el rituximab. ¿Qué es el rituximab? Es un es un anti-CD20. ¿Y qué es un anti-CD20? ¿Qué es lo que va a hacer el rituximab? Va a eliminar el CD20 dentro de los receptores. Como estamos viendo, si no hay receptores que te unió, simplemente va a dejar de funcionar los linfocitos B. Ya no vamos a tener un sistema inmune por 6 meses. Puede ser el methotrexate, puede ser también el sirolimus, el tacrolimus, el ácido fenólico, son varias cosas, son varios medicamentos que pueden provocar inmunosupresión. O inmunosupresión no significa cáncer. Los pacientes con quimioterapia pueden ser susceptibles a infección por hongos, sí, pero también los pacientes que tienen enfermedades inmunes. Los pacientes que tienen infecciones, por ejemplo el VIH, otro, el HPV, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hongo identifica al paciente inmunosuprimido, este se va a empezar a diseminar. Hay muchos tipos de infección. Cuando nosotros hablamos de cándida, por ejemplo, no solamente es cándida, hay que cambiar un poco la ruta de infección. ¿Por qué? Porque puede ser cándida oral, cándida pulmonar, cándida vaginal, etc. Inclusive cándida hepática, cándida gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está deprimido. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Cómo va a actuar el sistema inmune frente a la activación de estos hongos? ¿Cómo los va a destruir? Va a ser completamente diferente a los virus. Va a ser a través del sistema inmunitario, a través de las células dendríticas y macrófagos. Estos se van a caracterizar porque en su superficie van a existir estas cosas que se llaman receptores que reconocen patrones. O RRP o PRR. Todos estos receptores que reconocen patrones que están expresados en la superficie, en la membrana o desmembrana, citoplasma, son muy importantes porque a través de esos receptores nosotros vamos a poder destruir al hongo. ¿Y cómo va a ser esto? Estos receptores no solamente se llaman receptores, en realidad son miles. Dentro de ellos, los receptores de lectina, que hay bastantes tipos A, B, C. C es el más importante, porque este C se van a unir a los receptores TOR. Estos receptores TOR, que ustedes ya los han manejado en inmunología, van a promover la distribución a través de las, ¿cómo se llama? A través de los factores de activación de interleucinas, van a promover la destrucción de los hongos y mediante varios mecanismos, no solamente la destrucción, sino distribución en su replicación. Dentro de ellos, ¿cuáles son? Uno de los más importantes, el receptor TNR. Entonces, cuando nosotros tenemos esos receptores o esos receptores que reconocen el patrón, van a actuar mediante fagocitosis. Esa es una forma. También van a promover el desarrollo de la inmunidad adaptativa. Es decir, cuando nosotros hablamos de respuesta inmune en hongos, son dos formas. La forma innata y la forma adaptativa. No va a ser un camino, sino va a ser una unión. La unión de esos dos sistemas va a permitir la destrucción del hongo. Porque tengan en cuenta que una infección por hongo es mortal. No les hablo mortal de una semana, un mes. Un paciente inmunosuprimido con una infección, por ejemplo, por hongo, puede fallecer en 2 días. Por eso necesitamos que todo el sistema inmune no en un momento dado, ¿no?
hongo. Dentro de todas las estructuras que se han encontrado y que ustedes han visto, en estudio se ha visto que dentro de las vías de señalización, la más importante es el CARD9. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios fisiológicos y se han hecho estudios genéticos en los cuales los pacientes que tenían una disminución de los CARD9 tenían muy pocas o una respuesta muy pobre frente a la infección o pobre. Entonces, esto sí interviene. Ahora, se tendría que estudiar a todos los pacientes. ¿Por qué? Si ustedes se preguntan, ¿por qué a un paciente que se le da un tratamiento para hongo, que está en las mismas condiciones, unos van bien y otros van mal? Puede ser por eso, ¿no? Por la disminución en la expresión de los CARD9. Entonces, la CARD9 es la molécula importante para activar la respuesta. Pero ¿cómo actúa esta CARD9? Esta CARD9 va a actuar va a promover la interacción tanto de los linfocitos T, de los linfocitos de las natural killer y sobre todo la unión con la BCL10. Esta unión con BCL10 va a promover que los trozos, las células natural killer a través de las células dendríticas promuevan la destrucción. ¿Por qué? Todo este componente va a promover la activación al final de neutrófilos y macrófagos. La unión entre ellos dos van a permitir la destrucción de qué? Del hongo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos el aspergillus nigratus. Ya sabemos que es un hongo y que es oportunista. Ustedes ya han hecho microbiología. Entonces ya saben muy bien cómo el hongo cambia a través de sus diferentes estadios de maduración. No es difícil. Digamos, nosotros conocemos las esporas, que se llaman conillas, etc. Cuando nosotros hablamos de las Aspergillus nigratus, su vía de infección al inicio va a ser respiratorio. Nosotros por anatomía y fisiología sabemos que el hongo, el primer sitio, o bueno, la primera interacción fisiológica que va a tener va a ser ¿con qué? Con los macrófagos alveolares. Estos macrófagos, como saben, van a tratar de fagocitar a las esporas. Sin embargo, si es que tenemos un sistema inmune deprimido, no va a poder fagocitarlas. En cambio, ustedes, por ejemplo, cuando están pasando por el parque y hay excremento de pájaros, eso también puede ser un hongo. ¿Qué hongo? A ver, chicos, ustedes que han hecho parasitología. ¿Qué hongo? Es un hongo que se da por los excrementos de los pájaros. Y ustedes lo van a inhalar. Es que no lo inhalan todos los días, no lo inhalamos todos los días. ¿Y por qué no les da cuenta? ¿Por qué no les da? Porque tiene un buen sistema inmune. En cambio, en el resto, en el paciente inmunosuprimido no es así. ¿Y qué va a hacer? El macrófago alveolar lo único que va a hacer es tratar de mantenerlo en el dentro de su estructura, que es el macrófago. Pero igual se va a poder reproducir. Y ustedes saben muy bien en parasitología o en microbiología, cuando hemos visto el tema de los hongos, es que de acuerdo a su curvatura, de acuerdo a su grado, al grado de inclinación, si es 30 grados, 45 grados, 90 grados, vamos a ver si el bolita o el hongo ya está maduro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, si tenemos un paciente con Aspergillus nigratus, inmunosuprimido, que tenga tos, que no mejore con nada, se le hace un estudio de esputo
pulmones, sobre el pulmón. Y estas bolitas que ustedes ven en la propagación. Ahora, bueno, si ustedes recuerdan todo lo que es la patología o anatomía patológica del pulmón, todo lo que está en verde es el tejido pulmonar. ¿Y estas rayas negras qué son? Anatómicamente, por patología pulmonar, ¿qué vendría a ser? Porque tienen que reconocerlo. Eso es algo normal. Si digamos yo les hago una biopsia del pulmón, ven esas rayas negras, ¿es algo normal o es algo normal? Son las hifas, es el hongo que se está formando. O sea, ya parasitado prácticamente, ya invadido todo el tejido pulmonar, ¿no? Y acá ya vemos cómo está destruyendo el pulmón. Entonces, cuando nosotros hablamos que es invasivo, es porque invade todo. Microscópicamente ya está el hongo dentro del pulmón. Entonces, acá vemos cómo van a formarse todas las hifas, y van a destruir el sistema inmune. Y ojo, los hongos no solamente destruyen el sistema inmune, yo no hablo solamente de los receptores, hablo del tejido. El tejido destruye el tejido. La característica también del hongo es que va a provocar necrosis. ¿No? ¿Por qué creen que cuando ustedes hagan neumología, es el signo del labio, el signo del labio partido? Porque hay una destrucción. La diferencia es otra diferencia que puede existir con los. Entonces, estas colillas se van a reproducir, van a entrar a la pared celular de los tejidos y van a formar así. Todo esto hace que los patrones de los receptores de patrones entren. También van a entrar otros receptores que se llaman los receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, que se llaman PAMS. La unión entre PAMS y la PRR va a ser importante para la destrucción del hongo, porque el hongo es invasivo, no solamente se queda en un órgano, si quiere puede entrar y puede diseminar todo el cuerpo humano. Esa es la desventaja del hongo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las Aspergillus fumigatus, sobre todo las Aspergillus fumigatus que estamos viendo como ejemplo, ¿cómo podemos descubrir? Ahora, podemos ver que no solamente es las hifas, sino que van a tener betaglucanos. Estos betaglucanos van a formar parte de las paredes celulares de las hifas. Y estos van a tratar de permanecer ocultos para que, una vez que nuestro refugio mejore, entonces la otra forma para seguir sobreviviendo dentro de nuestro cuerpo es mediante la activación de esta pared, los betaglucanos. Ahora, estos betaglucanos pueden ser reconocidos por esta PRR llamada lectina tipo 1. Esta lectina tipo 1 va a actuar sobre los betaglucanos y van a evitar la activación de estos. Por ello, vamos a promover a que el hongo no siga invadiendo nuestro cuerpo. Entonces, la lectina 1 es muy importante porque se ha visto que tiene alta susceptibilidad, es decir, que actúa mucho mejor en ciertas infecciones de las Aspergillus fumigatus. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen una disminución de la lectina 1 o por el hecho de ser transplantados con inmunosuprimidos, la función de la lectina 1 disminuye, entonces van a tener alto riesgo a invasión por hongos. Existe otro mecanismo que va a ser también la lisis mediada por complemento. En realidad, la lisis mediada por complemento van a formar proteínas del complemento que van a destruir al hongo. Existen muchos mecanismos. Ahora, cuando nosotros hablamos de virus, aparte de ello, ¿qué otra sintomatología creen que pueda tener o cómo puede ser la respuesta inmune frente al virus? Ya hemos hablado de virus y también de hongos. ¿Ustedes creen que del hongo es más difícil, es menos difícil? ¿Cuál es más fácil? A ver, repítanle la pregunta de la compañera.
hongo es invasivo. El hongo, una vez que invade, si nosotros no damos un tratamiento rápido, va a seguir invadiendo los que invadiendo. Si el tratamiento es largo, por lo menos unos 22 días, inclusive más. Cuando nosotros hablamos de respuesta frente a bacterias, ¿cómo creen que sea esa respuesta? ¿Fácil, difícil, igual que el virus, igual que el hongo? ¿Cuáles son las infecciones más comunes que puede dar al ser humano? ¿Cuál? Virus, hongos, bacterias, parásitos. ¿Qué más? Bacterias. Hongo es raro, ustedes les va a dar una infección por hongo difícil, no sé que estén muy deprimidos, que tengan algún cáncer, por virus, todos vamos a tener, en algún momento hemos tenido el virus de la influenza. Y en el caso de las bacterias, ¿cómo va a ser? También va a ser común, porque hay muchas bacterias en todo lo que es el medio ambiente, por eso somos susceptibles a eso. Cuando nosotros hablamos de una respuesta inmune frente a bacterias, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque va a estar mediada por diferentes mecanismos. En realidad existen 3 mecanismos. Uno que es la vía clásica, que ya la han conocido ustedes en inmunología. La vía clásica, que es la unión de anticuerpos de la superficie de las bacterias con, ¿cómo se llama? Con la respuesta inmune. Entonces, todo esto, lo más importante que sepan es que para la respuesta clásica es importante formar el complejo de ataque membrana. Nosotros no tenemos ese complejo de ataque membrana, simplemente no se puede dar esa respuesta. ¿Y por qué es importante el complejo de ataque membrana? Sobre todo la unión del complemento C1 y las regiones de la fracción del cuerpo. Porque todo esto va a promover la unión de la membrana celular con los diferentes vectores, que tendría que ser el C6, el C7, C8, C9, C5b. Todas estas proteínas van a formar un complejo. Este complejo es lo que va a permitir la destrucción de la bacteria. Si nosotros no tenemos ese complejo, no hay forma de destruir a la bacteria. Y hay que reconocer cómo son las bacterias, cómo se clasifican las bacterias. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo? La capa de péptido plicado. Es diferente la respuesta inmune, una gran negativa con una gran positiva, sí, precisamente por la estructura que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, el MAP puede insertarse en las membranas celulares de las gram negativas, pero no de las gram positivas. Y asimismo, algunas lisocimas van a ser susceptibles a ósmosis de las gram negativas, pero de las gram positivas. También existe la vía alternativa. Es decir, al final, ¿cómo vamos a destruir las bacterias? Por lisas. Tenemos que activar esas formas. La vía alternativa es mediante el complejo C3, porque el complejo C3 va a activarse y la forma activa del complejo C3 es el C3A, en unión con la C3B va a formar la vía lítica. Esta vía lítica va a permitir la destrucción de las bacterias. También la vía de las lectinas, sobre todo la vía de la unión a la manosa. Por ejemplo, estas son las lectinas de una manosa. No les voy a decir cuántas hay, eso no va a ser un examen sin llamar, uno más dos, etc. ¿No? Pero sí tienen que estudiar que las lectinas de unión a la manosa es importante en la respuesta inmune. Sobre todo se ha visto en algún tipo de bacterias como la salmonella. Acá tenemos la vía de la lectina, de la manosa, y al final estas van a hacer que se active el C3. El C3 en su forma activada va a promover la C3 convertasa y por ende la crisis de las bacterias.
interviene la fagocitosis? Sí. La fagocitosis ustedes ya la saben, que es la formación de proteínas en fase aguda como los complementos y también en unión con los anticuerpos mediante la ozonización de la que inyecta de las bacterias. Ahora, esas bacterias que son ozonizadas y son destruidas pueden reconocer y permitirse activarse, es decir, una vez que ya están ozonizadas, hay que destruirlas. ¿Cómo las vamos a destruir? Mediante la fagocitosis. Y acá incluye el receptor, la reacción de complemento del receptor, el receptor C3b y la activación del complemento. Sobre todo la activación del complemento va a permitir que las células se ozonicen. Y al ser ozonizada va a promover la fagocitosis. Entonces, dentro de todos los complementos, el primero que les dije, que es esta, que es el complejo de ataque membrana, podemos tener todo. Si no existe la C3b y la C3a, simplemente no va a promoverse la fagocitosis. Entonces, cuando nosotros tenemos estas respuestas inmunes a bacterias, imaginemos que no tenemos un buen performance de la C3 y la C3b o la C3a. ¿Tenemos alguna otra forma de mecanismo de destrucción para las bacterias? Sí. El complejo de histocompatibilidad de la clase 2. Este es el complejo de histocompatibilidad de la clase 2 va a permitir, sobre todo, que se haga el proceso de fagocitosis a través de la presentación de fragmentos resultantes de la superficie de las bacterias. Intervienen también las células T-helper, sí, las células T-helper mediante las citocinas, sobre todo las T-helper 1 y las T-helper 2. ¿Por qué? Porque las T-helper 1 van a permitir o van a generar el interferón gamma. Todo esto va a promover un mecanismo de inmunidad mediada por células, porque ya sabemos que existen bastantes mecanismos. Mecanismo de inmunidad inmediata y es dado por células, completamente diferente a virus. Virus no es mediado por células. Todo esto también va a promover la activación de las células de Helper 2. El Helper 2 es importante porque va a activar dos interleucinas, o sobre todo la primera, que es la interleucina 4 y la interleucina 2, y va a promover la actividad oral, la actividad de la inmunidad humoral. Cuando nosotros hablamos de hongos, estamos hablando de inmunidad innata, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de bacterias, ya hablamos de inmunidad mediada por células e inmunidad humoral. Todo eso va a promover también la formación de anticuerpos. Y estos anticuerpos van a unirse a las bacterias para prevenir su crecimiento. Entonces son varias formas por las cuales nosotros como respuesta inmune podemos construir las bacterias. Y este es un poco de lo que es la inmunidad mediada por células. Por ejemplo, acá vamos a hablar de las T-helper y la activación. Cuando hablamos de inmunidad mediada por células, ustedes saben muy bien que hablamos de la activación de las células. Una cosa es tener un macrófago, otra cosa es tener un macrófago activado. Y la activación está dada en base a la activación de los receptores que existen en su superficie. En este caso, nosotros hemos activado los linfocitos citotóxicos y los macrófagos. En unión con las citocinas que nos van a dar las células T-helper, vamos a promover la fagocitosis. También tenemos la presentación antigénica. Generalmente la presentación antigénica va a ser una de las últimas respuestas que el cuerpo va a dar frente a una infección por bacterias. En ellas está involucrada el complejo macrohistocompatibilidad de clase 4. Y en el caso de parásitos, otra forma también puede ser por la fesocina. Ese es el último de los casos, eso es a través de los macrófagos. Más que todo para ver si es que hablamos de una bacteria que está tratando de invadir todo el cuerpo. Los interferones también intervienen, pero en menor medida. Y cuando hablamos de parásitos, ¿cómo será la infección por parásitos? ¿Fácil, difícil, complicada? ¿Cuál que vi? ¿Qué opinan? ¿Es común que tengan infecciones por parásitos? ¿Ustedes han tenido infecciones por parásitos?
parásito sea un poco más difícil. La movilidad. Yo sé que el parásito no se queda quieto en un sitio, ¿no? Tiene esa capacidad de irse a varias partes. El puede estar en una mesita, puede estar en diferentes sitios, ¿no? Igual la de alambre. Entonces, la movilidad es una ventaja que tiene el parásito frente a la movilidad. La localización también. Es diferente que yo tenga un parásito interventricular a que tenga un parásito en la piel. ¿Por qué? Porque un parásito que esté interventricular saben que químicamente no va a ser factible eliminar. Todo eso hace que los parásitos tengan cierta ventaja frente a nuestra responsabilidad. También existen mecanismos efectores. Un mecanismo efector puede ser la respuesta celular. La respuesta celular que en realidad es relacionado al TGP1 en el caso de parásitos intracelulares. Y en el caso de parásitos extracelulares es la respuesta humoral al TGP2. O sea, de entrada ya es diferente. Estoy diciendo que una respuesta en parásitos intracelulares va a ser diferente a los extracelulares, precisamente por su localización y su complejidad biológica. Entonces, todo eso hace que los efectores del sistema inmune sean también complejos y diversos. En este caso, los macrófagos van a actuar mediante los radicales relacionados al oxígeno o también al óxido nítrico. Los macrófagos en realidad van a actuar como células presentadoras, es decir, van a presentar al parásito. Va a decir, por ejemplo, si el alumno de la esquina de acá, están en un examen, el alumno de la esquina está plagiando, el macrófago va a ser el que le diga, ¿saben qué, doctora? Está plagiando. Esa es la función del macrófago, señalar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Entonces, los macrófagos van a participar en eso. Y también, aparte de los macrófagos, van a entrar los linfocitos de citotóxicos. ¿Cómo va a ser los linfocitos de citotóxicos? Sobre todo van a promover la activación de las interleucinas 2 y también el complejo mayor de citotoxicidad 1. Todo eso va a promover a la formación de membrinas. Ustedes ya saben, ya se cómo van a tratar de destruir la membrana celular y con la membrana. Las natural killer también van a actuar, en este caso las natural killer van a promover la alteración, van a promover que la unión de los nucleos mayores con compatibilidad sean permanentes, es decir, que no se separen. Y al hacer esta unión permanente van a destruir al parásito. También hay citotoxicidad mediada por anticuerpos. Ustedes saben muy bien que los anticuerpos van a promover sobre todo el incremento de los eosinófilos, y es por eso que semiológicamente los pacientes que tienen infestación por parásitos van a presentar pruritus. ¿Por qué? Porque van a formar los alérgenos, sobre todo el inmunoglobulina X. Todo eso va a ser el eosinófilo. También el basófilo. Y todo eso va a promover una actividad citotóxica. ¿Para qué? Para destruir. Los anticuerpos también influyen, sobre todo en la activación de la respuesta inmunitaria, sobre todo la TGP2. Van a tratar de neutralizar a las toxinas parasitarias. Y dentro de eso van a inhibir sus enzimas. ¿Para qué? Para que no puedan destruir. También vamos a ver que los anticuerpos van a promover la aglutinación de los glóbulos rojos en algunos casos de Leishman, ¿no? Y van a así evitar la replicación de los parásitos. También existen dos tipos de anticuerpos: los anticuerpos anafiláticos, que todo el mundo ya sabe, que es la exacerbación de la inmunoglobulina E, y los anticuerpos bloqueantes. Entonces, los anticuerpos bloqueantes, ¿cuál va a ser la función? Que simplemente no se reproduzca, el parásito no se reproduzca, promoviéndole en el parásito infertilidad. Ese es un mecanismo que tiene el anticuerpo bloqueante. Ejemplo, por ejemplo, la respuesta que va a ser la TGF1 en conjunción con los factores de necrosis tumoral alfa. Todo esto va a provocar la destrucción de las bacterias, tanto de las bacterias ya fagocitadas como de las células infectadas. No solamente es destruir al parásito, sino también destruir a las células que ya han sido infectadas. También podemos ver la citocina
la unión de estas dos, tanto del helper 1 y del helper 2, va a promover la destrucción de los enemigos. También existe un mecanismo poco conocido que se llama evasión de la respuesta inmune. ¿Qué significa? Que, ¿cómo se llama? Los parásitos van a tratar de esconderse de nuestro sistema inmune y van a tratar de ponerse en un estado quiescente. Por eso existen en los parásitos las fases quiescentes, es decir, en el cual no tenemos la infección ya dada, prioridad, pero sí en algún momento puede darse. Ahora, cuando nosotros hablamos de evasión y modulación, se refiere a estas tres cosas. Producción de sustancias que modulan la respuesta inmune, también que neutralizan las respuestas inmunes y que suprimen la respuesta inmune. Todo esto va a hacer que haya una modulación en la respuesta inmune, por diferentes causas. También existe la inmunopatología, como lo que les dije al inicio. Entonces, todo esto, los parásitos, aparte de promover la destrucción, aparte de promover la destrucción de las células, aparte de promover todo lo que es el sistema de activación de la inflamación, también van a modular y van a cambiar un poco la estructura de las células y en realidad la estructura de los tejidos. Por eso hablamos de inmunopatología. Porque muchas veces uno puede tener el parásito toda su vida en su cuerpo, se puede morir con el parásito sin que sea la enfermedad. Esa es una característica que tiene el parásito. Una vez que cambia o modula un poco el tejido del cuerpo, de donde se encuentre, esto va a promover la activación del parásito. Cuando nosotros hablamos de respuestas, existen muchas respuestas. Por ejemplo, la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, que es la que todo el mundo conoce, que es el parásito, elevación de la inmunoglobulina E y la producción de urina. Esa es la base. También tenemos la respuesta inmune de tipo de hipersensibilidad tipo 2, o también llamada citotóxica, donde se van a formar los anticuerpos IgG o IgM. Ustedes ya muy bien saben que, ¿cómo se llaman? Estos anticuerpos nos permiten conocer si el parásito que tenemos en el momento vivo dentro de nuestro cuerpo o ha sido pasado. A eso se refiere la hipersensibilidad tipo 2, es la citotóxica. La tipo 3 está formada por complejos inmunes. Ya no solamente hablamos de la IgG, de la IgM o de la IgE, sino hablamos de un complejo muy importante, que es el complejo membrana C5-C9. Este complejo membrana C5-C9, sobre todo los factores C5 activado, C3 activado y C4 activado, o sea, recuerden, ustedes no van a memorizarse C5A, porque eso no es el C5 activado. Yo solamente digo C5, es que es inactivo, no tiene mucho sentido usarlo. Entonces, el C5, C3 y C4 activados ambos van a promover la degranulación de mastocitos neutróficos, formando una inflamación. Por ejemplo, cuando hay parasitosis, hay veces, dependiendo de qué tipo de parasitosis puede haber, tumor, calor. Todo eso va a ser dado por los mastocitos neutróficos, porque van a promover una severa inflamación local. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipersensibilidad de tipo 4, bueno, en el de tipo 3 acá se ve mucho mejor, este es el macrófago, este es el neutrófilo y este es el complejo inmune. Cuando la respuesta inmune, y ustedes creo lo saben muy bien en inmunología, siempre tiene que haber un complejo, porque si no existe el complejo, no existe la activación. Entonces, acá tenemos la fracción del complemento, el CR y el C5A activado. Cuando nosotros hablamos de una hipersensibilidad tipo 4 es la tardía. ¿Por qué tardía? Porque primero tienen que aparecer los otros tipos de hipersensibilidad. Y ahí intervienen sobre todo las citoquinas del HER1. ¿Por qué? Porque van a actuar, van a promover la activación de la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral y los interferones. Todo esto con la única función de que haya una respuesta de tipo celular y por ende destrucción de los parásitos. ¿Y cómo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a determinar? Va a activar los macrófagos. Entonces, si va a activar los macrófagos, ¿qué va a hacer? Va a promover la aplicación, va a promover que haya
alterado la glucosa del estómago o de los intestinos. Y eso ya es irreversible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una reacción granulomatosa vamos a tener gránulos. Y estos gránulos hay veces son irreversibles porque estos gránulos nos van a promover inflamación. Y un ejemplo de esto va a ser las lesiones cardíacas de la enfermedad de Chagas. No es porque, no piensen que porque ¿cómo se llama? El parásito está en el corazón y por eso me da esas lesiones cardíacas. No, ya es una reacción de grado 4, que ha sido irreversible, ha formado el granuloma y por eso ha formado una lesión cardíaca. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden que cuando hablamos de las distintas formas de respuesta inmune, es completamente diferente. ¿Y eso por qué? Ustedes a un parásito, a una infección por parásito no le van a dar corticoide. A una infección por hongo jamás le van a dar corticoide, porque lo que es lo que van a promover una infección y van a hacer que el hongo crezca. Esa es la reacción fisiopatológica, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener cuidado al dar corticoides. A una infección por virus van a dar corticoides. O sea, si ustedes vienen cuando sea médico, tienen un paciente con tos, con rinorrea, con fiebre, ¿le van a dar corticoides? No se puede dar corticoides a cualquier persona. Sobre todo no se puede dar corticoides dependiendo de qué tipo de respuesta es. Si es un virus, probablemente no le vas a dar. ¿Por qué? Porque no actúa. Si ustedes se han dado cuenta, no tiene nada que ver en la vía antiinflamatoria con la respuesta del virus. Tal vez con bacterias, dependiendo. Entonces, tengan cuidado al tratar. ¿Por qué? A ustedes van a dar amoxiclavural o una influenza. Porque no va a actuar. La respuesta, la amoxiclavural va a actuar sobre las bacterias. No tiene nada que ver con el virus. Lo único que van a promover es la resistencia microbiana. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, ya terminamos. La próxima que les toque con ustedes va a ser de leucemia. Si no quieren estar perdidos, sí o sí les digo que tienen que repasar todo lo que es ¿cómo se llama? La diferenciación hematopoyética. Ustedes no saben eso, solamente se dedicarán a memorizar.